Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en una historia, bueno, digamos, una historia con mucho drama. Hoy vamos a hablar de esas veces en las que, a pesar de todas las advertencias del mundo, alguien simplemente decide ignorar todo consejo y, bueno, las cosas no terminan muy bien que digamos. Todos conocemos a alguien así, o quizás, somos ese alguien. Hoy vamos a explorar ejemplos, a reírnos un poco con respeto, por supuesto, y a quizás incluso a sacar algunas lecciones valiosas. Porque, admitámoslo, a veces necesitamos ver el desastre ajeno para evitar crear el nuestro propio. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo Tu Nombre y me encanta compartir historias, análisis y reflexiones como estas. Si te gusta lo que ves, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia de Demet arruinando todo. Imaginen esta escena. Demet, una joven emprendedora llena de energía y ambición, tiene una idea brillante para un nuevo producto, una línea de cosméticos orgánicos inspirada en ingredientes exóticos de todo el mundo. Suena genial, ¿verdad? Demet está convencida de que tiene un producto ganador. Se imagina a sí misma en portadas de revistas, dictando tendencias y dando charlas inspiradoras sobre cómo convertir una pasión en un imperio. El problema es que Demet, si bien es apasionada y creativa, tiende a ser un poco impulsiva. Y sobre todo, tiene una fe inquebrantable en su propio criterio, incluso cuando la evidencia apunta en otra dirección. Es como si llevara unas orejeras que le impidieran ver cualquier perspectiva que no fuera la suya. Demet siempre ha sido así, desde pequeña. Su madre le decía que tenía una voluntad de hierro, aunque a veces esa voluntad se parecía más a una testarudez implacable. Desde el principio, Demet recibe advertencias. Su mejor amiga, Sofía, que trabaja en marketing con años de experiencia en el sector, le dice: Demet, tu idea es fantástica, me encanta la originalidad y el concepto, pero necesitas hacer un estudio de mercado en serio. ¿Estás segura de que hay suficiente demanda para ingredientes tan específicos y exóticos? ¿Conoces a tu público objetivo? ¿Has analizado a la competencia? ¿Y el precio? Son bastante elevados. Necesitas validar tu idea antes de invertir todo lo que tienes. Sofía, preocupada por su amiga y viendo el potencial del producto, le insiste en que consulte a expertos y que no se deje llevar solo por su entusiasmo. Le recuerda que el mercado de la cosmética orgánica es cada vez más competitivo y que es fundamental diferenciarse no solo por los ingredientes, sino también por la estrategia de marketing y el precio. Pero Demet no hace caso. Sofía, confía en mí. La gente está harta de los cosméticos convencionales. Quieren algo auténtico, algo especial. Quieren conectarse con la naturaleza, con culturas lejanas. El precio no importa si la calidad es excepcional. Además, mi producto tiene un componente social, voy a colaborar con comunidades indígenas que cultivan estos ingredientes. Eso le dará un valor añadido que nadie más tiene. Demet, con los ojos brillantes de emoción, le explica a Sofía que su marca no es solo cosmética, es una experiencia, una filosofía de vida. Cree fervientemente que la gente estará dispuesta a pagar más por un producto que no solo embellece, sino que también contribuye a un mundo mejor. Luego está su tío Ricardo, un contador con años de experiencia en el mundo de los negocios. Ricardo analiza el plan de negocios de Demet, un documento que ella misma elaboró con mucha ilusión, pero que en opinión de Ricardo, carece de rigor y realismo. Ricardo se preocupa al ver las proyecciones de ventas infladas y la falta de un análisis exhaustivo de los costos. Demet, tus proyecciones de ventas son demasiado optimistas. Estás gastando demasiado en publicidad, especialmente en eventos de lanzamiento y publicidad en revistas de moda, y tienes muy poco capital de trabajo. Necesitas ser más realista. ¿Has considerado los impuestos, los gastos de envío, las posibles devoluciones? ¿Qué pasa si las ventas no son las esperadas? Ricardo le advierte que el flujo de caja es fundamental para la supervivencia de cualquier empresa y que es crucial tener un colchón financiero para hacer frente a imprevistos. Demet, con una sonrisa confiada, le responde: tío Ricardo, eres demasiado conservador. Entiendo tu preocupación, pero confío en mi intuición y en el poder del marketing de boca a boca. Tengo un presentimiento de que este producto va a ser un éxito rotundo.
El boca a boca va a ser nuestra mejor publicidad. Además, voy a usar las redes sociales para llegar a un público más amplio. Voy a ser una influencer de mi propia marca. Demet le explica a su tío que tiene un plan detallado para crear contenido atractivo en Instagram y TikTok, que va a colaborar con otros influencers y que va a organizar concursos y sorteos para generar expectación en torno a su marca. Cree que las redes sociales son la clave para llegar a su público objetivo y para crear una comunidad fiel a su marca. Y así Demet se lanza a la aventura, ignorando todas las advertencias. Invierte todos sus ahorros, el dinero que había estado ahorrando durante años para comprarse un apartamento, pide un préstamo bancario, confiando en que las ventas cubrirán las cuotas, y empieza a producir sus cosméticos. Contrata a un equipo pequeño formado por jóvenes entusiastas que comparten su pasión por la cosmética orgánica, pero los presiona para que trabajen a un ritmo frenético. Tenemos que lanzar el producto lo antes posible. El tiempo es oro. Cada día que pasa es una oportunidad perdida. Demet los anima a trabajar duro, prometiéndoles grandes recompensas si la empresa tiene éxito. Sin embargo, la presión constante y las largas jornadas empiezan a afectar el ánimo del equipo. El lanzamiento es, bueno, un poco caótico. Demet organiza un evento lujoso en un hotel de moda, invitando a celebridades, periodistas y bloggers, pero la asistencia es menor de lo esperado. La prensa no le presta mucha atención. Los periodistas más importantes no se presentan y los bloggers que asisten parecen más interesados en el catering gratuito que en los productos. Y las primeras ventas online son decepcionantes. La página web, aunque visualmente atractiva, es difícil de navegar y el proceso de compra es complicado. Muchos clientes potenciales abandonan el carrito antes de finalizar la compra. Poco a poco, los problemas empiezan a acumularse. Los ingredientes exóticos son difíciles de conseguir y los costos se disparan. Las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan el precio final de los productos. El empaque, aunque hermoso y ecológico, es frágil y muchos productos llegan dañados a los clientes. Las reseñas online son mixtas, algunos alaban la calidad de los ingredientes, el aroma y la textura de los productos, pero otros se quejan del precio, del servicio al cliente y de la dificultad para contactar con la empresa. Las quejas sobre los envíos dañados se multiplican y la empresa recibe una avalancha de correos electrónicos y mensajes en redes sociales exigiendo reembolsos o reemplazos. Sofía, preocupada por su amiga, intenta ayudar. Demet, necesitas replantear tu estrategia. Baja los precios, simplifica el empaque e invierte en marketing digital dirigido a tu público objetivo, mejora el servicio al cliente, responde a las quejas y trata de solucionar los problemas. Todavía estás a tiempo de salvar el negocio. Pero tienes que ser realista y admitir que te has equivocado en algunas cosas. Sofía le ofrece su ayuda para analizar la situación y para elaborar un nuevo plan de negocios. Pero Demet se niega a escuchar. No voy a bajar la calidad. No voy a comprometer mi visión. Este es un producto de lujo y así debe seguir siendo. Si la gente no puede pagarlo, es su problema. Yo no voy a sacrificar la calidad por el precio. Demet se aferra a su idea original y se niega a aceptar que el mercado no está respondiendo como ella esperaba. Cree que la clave está en seguir promocionando la marca y en esperar a que la gente se dé cuenta del valor de sus productos. Ricardo, viendo que la situación se deteriora, le ofrece ayuda financiera. Demet, te puedo prestar algo de dinero para que puedas pagar las deudas más urgentes. Pero tienes que aceptar mi ayuda para reestructurar el negocio. Necesitas contratar a un consultor que te ayude a analizar la situación y a tomar decisiones racionales. No puedes seguir guiándote solo por tu intuición. Ricardo le ofrece su experiencia y sus contactos para ayudarla a superar la crisis. Demet, con orgullo, rechaza la oferta. No necesito tu dinero. Voy a encontrar una solución por mi cuenta. No voy a permitir que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo sé lo que estoy haciendo. Demet se siente ofendida por la sugerencia de su tío, y se niega a aceptar que necesita ayuda. Se siente capaz de superar la crisis por sí misma y está decidida a demostrarle a todos que puede tener éxito. Y entonces ocurre lo inevitable. Demet se queda sin dinero. No puede pagar a sus proveedores, que empiezan a exigir el pago de las facturas pendientes, ni a sus empleados, que empiezan a sentirse frustrados y desmotivados, ni el alquiler de su local,
que recibe una notificación de desahucio. Se ve obligada a cerrar la empresa. El golpe es devastador. Demet pierde todos sus ahorros, acumula una gran deuda, que la persigue como una sombra, y se siente humillada y desilusionada. Ha arruinado todo, o al menos, eso es lo que siente en ese momento. Se encierra en su casa, evitando el contacto con sus amigos y familiares. Se siente avergonzada y culpable por haber ignorado todos los consejos y por haber llevado su empresa a la ruina. Ahora, la historia de Demet es un ejemplo extremo, por supuesto. Pero creo que todos podemos identificarnos con ella en algún nivel. Todos hemos tenido momentos en los que hemos ignorado el consejo de otros, confiando ciegamente en nuestra propia intuición. A veces funciona. A veces no. La vida está llena de riesgos y a veces, la audacia y la perseverancia son recompensadas con el éxito. Pero también es importante ser consciente de los límites y de las posibles consecuencias de nuestras acciones. La pregunta no es si debemos escuchar a los demás todo el tiempo, sino cuándo y cómo hacerlo. Creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre la confianza en uno mismo y la apertura a la crítica constructiva. Es importante tener una visión clara de lo que queremos lograr, pero también es fundamental ser realista y adaptable. No podemos controlar todos los factores, y a veces las cosas no salen como las planeamos. En esos momentos es cuando más necesitamos escuchar a las personas que nos quieren y que tienen experiencia. A veces el orgullo nos impide pedir ayuda. Nos da miedo admitir que nos hemos equivocado. Pero la verdad es que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Reconocer nuestros errores no es un signo de debilidad, sino de madurez y de inteligencia. La historia de Demet no tiene por qué terminar en tragedia. Aunque ha perdido su empresa, ha ganado una valiosa lección. Ha aprendido a ser más humilde, más receptiva y más dispuesta a pedir ayuda. Ha comprendido que el éxito no depende solo de la pasión y la creatividad, sino también de la planificación, la gestión y la capacidad de adaptación. Estoy segura de que con el tiempo Demet volverá a emprender, pero esta vez lo hará con más sabiduría y con una perspectiva más amplia. Quizás incluso se asocie con Sofía y aproveche su experiencia en marketing para crear una empresa aún más exitosa. Y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar y que les sirva de inspiración para tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Recuerden, no tengan miedo de pedir consejo, no tengan miedo de admitir que se han equivocado y, sobre todo, no tengan miedo de aprender de sus errores. La vida es un aprendizaje continuo, y cada fracaso es una oportunidad para crecer y para ser mejores. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la fe ciega en uno mismo, ignorando las advertencias razonables, puede llevar a resultados desastrosos. La importancia de la humildad, la receptividad a la crítica constructiva y la capacidad de adaptación son cruciales para evitar arruinarlo todo. Y por último, pero no menos importante, aprender de los errores es fundamental para el crecimiento personal y profesional. No se trata de evitar los errores a toda costa, sino de aprender a gestionarlos y a convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Realmente aprecio que me dediquen su tiempo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Espero que, al igual que Demet, puedan aprender de sus errores y seguir adelante con más fuerza y determinación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar a la de Demet? ¿Han ignorado alguna advertencia importante y han tenido que lidiar con las consecuencias? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? ¿Cómo creen que se puede encontrar un equilibrio entre la confianza en uno mismo y la apertura a la crítica constructiva? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y si les gustó este vídeo, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a poder crear más contenido como este. Compartir este vídeo puede ayudar a otras personas a reflexionar sobre sus propias decisiones y a evitar cometer los mismos errores que Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles historias interesantes, reflexiones profundas y mucho más.
Los espero la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y alcanzar sus sueños. No se rindan.